Vamos a ver el sistema digestivo y también vamos a ver un poco el sistema osteomuscular. En el sistema osteomuscular solo vamos a ver lo que es la formación del cráneo, formación de las vértebras y un par de patologías. Es muy cortito. El sistema digestivo sí lo vamos a desarrollar un poquito más. Y el resto del cráneo, ¿no? Que sería la cara, que sería el condrocráneo, lo vamos a ver en otra clase que es cabeza y cuello, ¿ok? No sé si han juntado cabeza y cuello con la clase de osteomuscular, no lo sé, pero generalmente cabeza y cuello a mí me la enseñaron aparte, ¿no? Como una clase más, pero creo que la han juntado con otra cosa. Y yo la junto con neuro, ¿no? Cuando veamos sistema nervioso, después vemos cabeza y cuello, porque neuro está muy cortito, ¿ok? Bien, pues vamos a empezar con sistema digestivo. Sistema digestivo está fácil también, porque sobre todo hay puntos claros que deben saberlo y ya con eso va a ser mucho más fácil eh, saber el tema, ¿ok? Vamos a empezar. Si tienen preguntas, dudas, me interrumpen, no hay problema. Bien, vamos a empezar. Entonces, sistema digestivo. Sabemos cuando vimos gastrulación, ¿no? Cuando mencionamos a la gastrulación, dijimos que el endodermo formaba básicamente el tubo digestivo, ¿no? El intestino primitivo. El intestino primitivo, y del intestino se derivaban algunas otras estructuras importantes. Bien, pero básicamente tienen que recordar que el revestimiento interno de todo el sistema digestivo es endodermo. Claro que puede haber mesodermo, pero eso ya es tejido que se incorpora, ¿no? Pero en un inicio es endodermo, que se plega, como acá dice, cefalocaudalmente y lateralmente para formar el tubo, ¿ok? Es endodermo que se plega, forma el tubo y bien, luego vemos qué pasa, ¿ok? Al final de la cuarta semana empieza el plegamiento, si se dan cuenta, o un mes, ¿no? Al final del primer mes se empieza a plegar, ¿no? Se empieza a juntar tanto cefalocaudalmente. Vamos a explicar esto. Esta es la parte cefálica y esta es la parte caudal, ¿no? Cefalocaudalmente, ven que se aproximan. Estos puntos se van a ir aproximando hasta formar el conducto del saco vitelino, ¿no? Y finalmente se forma acá el saco vitelino. Y lateralmente también se van a empezar a juntar para cerrar el tubo, ¿ok? Esto es una vista cefalocaudal y esta es una vista de lateral, ¿no? Hacemos un corte. Acá, por ejemplo, acá hacemos un corte y lo que vemos es esto, ¿no? Que si se dan cuenta, por arriba se está formando el tubo neural, también se está plegando el tubo neural, por abajo se está plegando de la misma manera para formar el tubo del intestino primitivo. Ese tubo va a quedar suspendido por un mesenterio, ¿ok? Es el mesenterio dorsal, es quien le va a dar la irrigación a este tubo primitivo, ¿ok? El mesenterio lo va a irrigar, ¿bien? Bien, entonces, sabemos, endodermo, aparte de formar el revestimiento de del intestino, también forma algunas células muy importantes que son los hepatocitos, ¿ok? Recuerden esto, hepatocitos. Y también células exocrinas y endocrinas del páncreas, ¿ok? Cabe resaltar que ambas estructuras, tanto el hígado como el páncreas, nacen, nacen del intestino primitivo. ¿Qué más? También forma el estroma de glándulas, no, el estroma de las glándulas deriva de mesodermo visceral y es otro tejido, mesodermo, al igual que el músculo, tejido conjuntivo y los componentes peritoneales de la pared del intestino, ¿no? Obviamente que el resto de estructuras, por ejemplo, en el intestino hay músculos, tejido conjuntivo también. Entonces, eso ya viene de mesodermo, porque cuando pensamos en mesodermo, piensen siempre en tejido conectivo, ¿no? Piensen siempre
piensen siempre en, aquí ya, en huesos, en músculos y en piel, ¿no? Pero no toda la piel, siempre acuérdense, solo la dermis e hipodermis. Eso es lo que forma el mesodermo, ¿ok? Bien, de esto necesitan ser las fechas y lo que forma, ¿ok? ¿Y qué es lo que forma? Revestimiento interno y esto de acá. Bien, esto ya es el complemento de las estructuras. Va a tener secciones el intestino primitivo. Lo hemos mencionado en la clase anterior. Va a tener el intestino faríngeo, el intestino anterior, intestino medio e intestino posterior. El intestino faríngeo va desde la membrana bucofaríngea hasta el divertículo respiratorio. No sé si recuerdan cuando estuvimos viendo gastrulación y vimos el proceso de neurulación, que es el proceso del tubo neural, que es el proceso de formación del tubo neural. Antes de todo esto, cuando mencionábamos a la línea primitiva, ¿no? No sé si se acuerdan de esto. Acá había una línea primitiva, ¿no? Una línea primitiva. Al lado opuesto, en el lado cefálico, perdón, había una pequeña depresión, ¿no? Y se llamaba membrana bucofaríngea. Esa es la membrana bucofaríngea de la que nos habla. Esta se mantiene. Y es básicamente una depresión de tejido que se mantiene, ¿no? Y luego ya cuando se va desarrollando el intestino, esta depresión empieza a hacer apoptosis, ¿no? Esas células y forma una cavidad. Bien. Esta membrana bucofaríngea se forma, para ser más exactos, cuando se forma la cara, ¿ok? Cuando veamos cabeza y cuello, cuando explique cómo se forma la cara, se van a dar cuenta que la membrana bucofaríngea es sólida. Pero mientras más va creciendo, se va formando la cara, esa membrana se va deshaciendo. Bien, entonces, en pocas palabras, va desde la boca hasta el divertículo respiratorio. Bien, ese es el intestino faríngeo o faringe. Vamos a dibujarlo un poquito, ¿no? Porque no está en esta imagen. Acá va a haber el esófago, ¿no? El esófago que se continúa, llega a la faringe, ¿no? Y llega a la cavidad bucal, ¿no? Más o menos. Digamos que esta es mi membrana bucofaríngea. Esta es la membrana bucofaríngea, lo que va a ser la boca en algún momento. Acá está la faringe, ¿no? Esto sería la faringe. Todo esto. Y ya, bueno, el esófago, ¿no? Entonces, intestino faríngeo desde acá hasta el divertículo respiratorio, que estaría aproximadamente acá. Acá se formaría el divertículo respiratorio o yema pulmonar, que es de lo que hemos hablado la semana pasada, ¿ok? Divertículo respiratorio o yema pulmonar. Esto es el intestino faríngeo. Bien, vamos más rápido. Ahora, el intestino anterior va desde ese divertículo, ¿no? Desde el divertículo em, faríngeo, no, divertículo faríngeo, desde el divertículo respiratorio hasta acá, ¿ok? Hasta la yema hepática, ¿bien? O evaginación del hígado, ¿ok? Entonces, debajo del intestino faríngeo, que obviamente es debajo del divertículo respiratorio hasta la yema hepática, hasta acá es intestino anterior, ¿bien? Eso sería intestino anterior. Luego, intestino medio es desde donde lo dejamos, ¿no? Desde la yema hepática hasta los 2/3 derechos del colon transverso, ¿no? Y ustedes dirán, ¿qué? Las 2/3 derechos del colon transverso. Para eso hay que saber un poquito de anatomía, ¿no? Ya del adulto. Vamos a explicarlo por qué. Esta es la anatomía de un colon, ¿no? No está completa. Ahorita lo completamos. El marco colónico, ¿no? El marco colónico. El marco colónico tiene partes. Tiene colon ascendente, colon transverso y colon descendente, ¿no? Por acá se conecta el ilio. La válvula iliocecal, ese es el ciego. Es el ciego, el ciego, y por acá debe haber un apéndice, ¿no?
Por ahí debe haber un apéndice. Bien. Este es el marco colónico, ¿no? Este es el marco colónico. ¿Y qué me dice, no? Que hasta dónde es el intestino medio. El intestino medio es hasta las 2/3 partes del colon transverso. Este es el colon transverso, ¿ok? Entonces, mis 2/3 partes derechas serían este de acá y esto de acá. Esto serían las 2/3 partes derechas, ¿no? Entonces, hasta acá es el colon, el intestino medio, ¿ok? ¿Desde dónde lo dejamos? ¿Dónde lo dejamos? Yema hepática. La yema hepática, ¿dónde empieza la yema hepática? Empieza en el duodeno, ¿no? Porque la yema hepática es donde está la unión del colédoco con el conducto de Wirsung, ¿no? Colédoco que viene del hígado y el conducto de Wirsung que viene del páncreas se juntan y forman, desembocan en el duodeno, ¿ok? En la ampolla de Vater, y así se forma ese conducto, ¿no? Bueno, luego sigue el resto del intestino delgado, ¿no? Yeyuno, ilion, y recién se forma el colon, ¿no? Luego viene el colon, intestino grueso. Bien, ahora, la explicación de por qué es hasta 2/3 partes derechas es por la irrigación. Si se dan cuenta, siempre el intestino está siendo irrigado abdominalmente siempre está siendo irrigado por el mesogastrio, perdón, por el mesenterio. Esta placa es como una que ven por acá, se llama mesenterio, ¿ok? Este es el mesenterio. Es como un velo, ¿no? Que está adherido al intestino. Acá, este es el intestino, ¿no? Es como un velo. Eso sería esto sería el mesenterio, ¿ok? Es como un velo vascularizado que llega hacia el tubo, ¿no? Que llega hacia el tubo y lo irriga. ¿Bien? Entonces, la explicación, ¿no? Es por la arteria mesentérica superior, ¿ok? La arteria mesentérica superior irriga toda esta parte del intestino medio hasta acá, justo hasta acá. ¿Y hasta dónde es? Hasta las 2/3 partes del colon transverso. Solo hasta acá lo irriga. El resto es irrigada por otra arteria, que es la mesentérica inferior. Y acá está. Esta es la mesentérica inferior y va a irrigar ¿desde dónde? Desde acá, desde la tercera parte izquierda, ¿no? Desde la tercera parte izquierda del colon transverso hasta el recto, ¿ok? Bien, entonces esa es la explicación. Todo tiene una explicación del por qué. Y quería que se quede claro para que no lo aprendan por aprender, ¿no? Que no sea un dato de memoria, sino un dato que tenga una explicación al final, ¿ok? Bien, ahora el intestino posterior, bueno, desde donde lo dejamos, ¿no? Desde la parte izquierda, ¿no? De la tercera parte izquierda que quedó hasta la membrana de la cloaca. ¿Por qué? Porque cuando se forma el intestino, se forma una estructura importante, ¿no? Se llama cloaca. ¿Por qué se llama cloaca? Porque acá, embrionalmente, está junto, ¿no? Junto al sistema digestivo y al sistema excretor, ¿no? El sistema eh, urinario, ¿no? Sistema urinario, porque esto es la vejiga, si se dan cuenta, esto va a ser la vejiga, y esto es intestino posterior, ¿no? Que por acá se va a formar el recto, pero en un principio están unidos, ¿ok? Y se llama cloaca, ¿ok? Cloaca porque tiene heces y orina. No tiene, obviamente, pero embrionalmente parece que sí, ¿no? Como las aves también tienen cloacas. Ellas sí tienen estructuras juntas. Bien, entonces vamos a lo que importa. Están unidas. ¿Por qué? Porque este tubo, si se dan cuenta, el tubo del intestino primitivo,
Se conecta primero a través del conducto vitelino con el saco vitelino, ¿ok? Y continúa formándose el conducto, se forma la cloaca, esto es lo que hace la vejiga, y se continúa, ¿no? Con el alantoides. El alantoides también es una estructura, es como un pequeño tubito, ¿no? Que sigue a través de el cordón umbilical. Bien, esto se va a través del cordón umbilical. Finalmente, el alantoides tiende a cerrarse, ¿no? Tiende a cerrarse esa estructura, el conducto vitelino también se cierra, lo sabemos. Y bien, ¿ok? Estos dos conductos se deben cerrar. Bien. Y es parte del sistema urogenital, pero les voy adelantando que este tabique va a separar a la cloaca, ¿ok? Va a separarla para formar la uretra por un lado y por otro lado el recto. Bien, entonces empecemos con el intestino anterior. En el intestino anterior vamos a tener anomalías, algunas anomalías, ¿no? Esto ya lo hemos explicado en el sistema digestivo, ¿no? El esófago. En el esófago, a la semana 4, aparece el divertículo respiratorio, yema pulmonar, y va a haber un tabique, el tabique traqueosofágico, que lo va a dividir, ¿no? Entonces se va a generar dos conductos finalmente, ¿bien? Y hemos visto esto, pero hay unas patologías importantes que es necesario saberlas desde ahora, ¿no? Que son las atresias y las fístulas. Las atresias son, ¿cómo lo explico? La atresia es un conducto que normalmente debería haber luz, ¿no? Porque esa es la característica de los conductos, que en su interior hay una luz donde el contenido puede pasar. Una atresia es cuando este conducto se cierra, y no se cierra anatómicamente, sino nunca llega a formarse. La conductividad no se da, siempre hay un fondo de saco ciego, ¿ok? Donde debería haber un conducto, ahora es de esta manera. ¿Ok? El conducto se ve interrumpido, pero no por algo que esté obstruyendo, ¿ok? Porque eso sería una estenosis. En la estenosis todavía pasa un poco, pero hay una obstrucción en la estenosis. En una atresia es un cierre completo, es más, no están juntas. Ambos extremos del conducto no están juntas, no están juntos, ¿bien? Eso es una atresia. Y luego una fístula es cualquier comunicación anormal, ¿ok? Cualquier comunicación anormal se denomina fístula. Entonces, veamos. En A vamos a tener el caso más común. El 90% de los casos se presenta de esta manera. Vamos a tener una atresia esofágica proximal y una fístula traqueosofágica distal. ¿Bien? Eso es lo más común, lo que más vemos. Pero hay variaciones. Puede haber atresia proximal y distal, o simplemente atresia del esófago. Puede haber una fístula, que va a haber con comunicación del esófago y la tráquea. Puede haber una al revés, ¿no? Al revés de lo más común. Una fístula traqueosofágica proximal y una atresia distal. O puede haber una doble fístula, ¿no? Una doble fístula. Bien, es importante reconocer esto, sobre todo para el diagnóstico precoz, ¿no? Porque esto es incompatible con la vida, ¿no? El, el bebé jamás va a poder alimentarse si no se somete a cirugía. Y bueno, la cirugía es anastomosis, ¿no? Cortar, cortar y unir. Bien, porque si no, no hay cómo alimentar al bebé. Bien, ¿qué síntomas puedes presentar? Por ejemplo, ¿no? Como para que ya se vayan ubicando, ¿no? La importancia. Te llega un bebé, por ejemplo, regurgita toda la leche, ¿ok? Pero no regurgita bilis, ¿ok? No regurgita bilis, eso es lo característico. Ni, ni ácidos gástricos, ¿ok? Solo regurgita la leche como tal, como la toma, la regurgita, ¿bien? Además, la regurgita en minutos. ¿Qué más? Vemos que el abdomen está muy distendido, ¿no? Está globuloso el abdomen. Palpas
¿no? Sientes que está globuloso, no es una masa, ¿no? Porque es depresible, y percutes, ¿no? Semiología, bueno, percutes y suena como un tambor, y es el estómago, ¿no? Que está lleno de aire. ¿Por qué está lleno de aire? Porque el aire ingresa por acá, ¿no? ¿Y para dónde se va? Se va para el estómago también. Todo el aire que está respirando el bebé se va para el estómago, ¿no? Entonces eso ya te puede hacer sospechar de esto. Esto se confirma con una radiografía contrastada, ¿no? Le das contraste y bueno, el contraste se queda acá, no va a otro lado, ahí se da el contraste. O si no se utiliza el contraste, que es lo ideal, lo que vas a ver es un estómago lleno de aire, ¿no? Una bola acá de aire. Bueno, es el estómago, ¿no? Entonces es importante saber estas cositas. Sobre todo lo más frecuente, ¿no? Que va a ser la fístula traqueosofágica con la atresia próxima. Bien, sigamos. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Algo que no esté quedando claro? ¿Sí? Te escuché muy entrecortado, muy bajito, ¿no? No entendí. ¿Ahora se me escucha? Sí, 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 ahora sí. Ah, ok. No, quería preguntarte, de la imagen anterior, lo normal Ujú. sería que haya una comunicación, ¿no? Claro, claro, porque esto es la tráquea y esto es el esófago. El esófago debe Ujú. ser continuo. Por un lado Ya. el aire, por otro lado la comida. Ujú. Es muy importante estas patologías, tenerlas en cuenta, ¿no? Saberlas, ¿no? Saberlas que están por ahí. Ahora, el estómago. El estómago, bueno, ya dejamos el esófago, ¿no? Algunas anormalidades que podemos encontrar por ahí. Luego bajamos, llegamos al estómago. ¿Cómo se forma el estómago? A la cuarta semana, porque es un tubo, ¿no? Es un tubo al principio, pero a la cuarta semana empieza a hincharse, ¿no? Empieza a aumentar de tamaño, a distenderse y empieza a rotar. Rota 90 grados alrededor de su eje, ¿no? En sentido de las agujas del reloj. Esto se lo aprenden porque fácil se los preguntan, ¿no? 90 grados en sentido de las agujas del reloj, o sea, así, gira así. Esto hace que su lado izquierdo mire hacia la parte anterior y su lado derecho hacia la parte posterior. Esto es algo importante. De una forma que lo recuerden es con anatomía. No sé si ya han llevado abdomen en anatomía, pero cuando estudian ustedes el estómago, eh, el nervio vago, lo siguen, ¿no? Al nervio vago lo siguen porque pasa al lado, al ladito del esófago, ¿no? El nervio vago pasa al ladito del esófago, nervio vago derecho y tanto izquierdo, ¿no? Pasan al ladito del esófago. Cuando llega al estómago, las posiciones cambian, ¿no? Vamos a encontrar al nervio vago izquierdo por adelante. ¿Por qué? Eh, Porque en un principio está por acá, ¿no? Pasan por acá los nervios vagos, pero hay un giro de 90 grados. Entonces, este de acá, el izquierdo, se va a ir para adelante y el derecho se va a ir para atrás, ¿no? Entonces, anatómicamente, vamos a tener al nervio vago pasando por adelante del estómago, ¿no? Y bien, esa es la explicación, ¿no? Así como para que se acuerden más. Yo lo veo como un cubo, véanlo como un cubo al estómago. Vamos a dibujar un ratito el cubo. Lo veo como un cubo, ¿no? Por acá pasan los nervios, ¿no? Los nervios vagos. Este es este es el derecho y este es el izquierdo, ¿no? Con el giro que va a dar este cubo, el cubo es el estómago, este nervio vago izquierdo se va a ir para adelante, ¿no? Y el nervio vago derecho se va a ir para atrás, ¿no? Por el giro de 90 grados, porque está así y luego gira así. Bueno, así lo veo. Y eso me ayuda a saber también que gira 90 grados. Esos son los únicos datos importantes que deben saber. Se dilata la cuarta semana, cómo rota, ¿no?
Y bueno, ¿qué más? Ah, la estenosis pilórica es la patología más frecuente asociada al patología congénita, más frecuente asociada al estómago. ¿Por qué? Porque si recordamos un poquito de la anatomía del estómago, vamos a tener el fondo, el cuerpo y la zona eh,
Hola, hola. Hola. Uy, creo que Hola, desde qué momento se salió la grabación, la clase, o sea, no me fijé. creo que estabas hablando de una enfermedad, pero no me acuerdo cuál era. Empezaba con E. Pero, ¿qué parte? ¿Qué órgano estábamos? Ah, ¿Te en el acuerdas? estómago. Ah, la estenosis. No, hablé un montón. Estoy hablando un montón. Ya, bueno. Uy, ¿por qué se ha salido? Pero no me avisó ni nada. Bueno, uy, mira. Bueno, voy a avisar a los que me escriben. Ok, bien. La estenosis pilórica. La estenosis pilórica es acá en esta parte, ¿no? Del píloro. El píloro es una válvula muscular, ¿no? Que se relaja y permite el paso del contenido gástrico. ¿Qué pasa en la estenosis pilórica? La musculatura en esta zona es súper gruesa, ¿no? Es grande, 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 que no permite el paso de nada, ¿no? Prácticamente hay una obstrucción. Entonces, el contenido se regurgita, ¿no? Pero en este caso, ya el contenido que se regurgita tiene ácidos grasos. ¿Qué más? Em, Cuando rota el estómago, em, em, se lleva también al mesenterio, no, se lleva al peritoneo. El peritoneo es una capa que rodea los órganos abdominales, ¿ok? Este es el peritoneo, es como que aplasta a los órganos por ambos lados, así como que los encierra, ¿no? Son dos capas que se unen y eso forma el peritoneo. Bien, al rotar el estómago, jala también el peritoneo y forma una bolsa, ¿no? Se llama bolsa aumental. Va a haber una bolsa mayor y una menor, ¿no? Perdón, va a haber una sola bolsa, pero va a haber un aumento menor y un aumento mayor. Bien, este va a ser el aumento mayor, ¿no? Que esto ya es un adulto, ¿no? Vemos que cubre completamente al marco colónico. No vamos a ver el marco colónico así de primeras. Em, ¿Qué más? Bueno, digamos. El duodeno. El duodeno, recordemos que es una estructura que tiene forma de C, ¿no? Que está rodeando. Bueno, tiene forma de C porque prácticamente está rodeando el páncreas. Acá tenemos el páncreas y acá tenemos el duodeno, ¿no? Que está rodeando. El duodeno, recordemos un poquito sus partes. Primera porción, segunda porción, tercera porción y cuarta porción por acá. Acá en la segunda porción es lo más resaltante, ¿no? Porque ahí desemboca, acá está la ampolla de Vater, ¿no? La ampolla de Vater va a traer al conducto de Wirsung del páncreas y al colédoco, ¿no? Que viene del hígado. Bien. Es el duodeno, al estar adherido prácticamente en un inicio al páncreas, ¿no? Se forma el páncreas del duodeno prácticamente. Bueno, el páncreas se forma del duodeno. Cuando rota el estómago también rota esta estructura, ¿no? Se lleva todo, gira todo y se queda de esta manera, ¿no? Pero recordemos que hay un crecimiento acelerado de asas intestinales y y del hígado, perdón. Asas intestinales y el hígado empiezan a crecer muy rápido en un inicio, lo que presiona a
al duodeno y al páncreas y los vuelve retroperitoneales, ¿no? Dejan de ser órganos intraperitoneales a volverse órganos retroperitoneales. ¿Bien? ¿Qué más? El hígado y la vesícula biliar. Bueno, ya hemos visto el estómago, ¿no? Acá esto sería el duodeno, ¿no? Intestino delgado. En la segunda porción, porque ya sabemos que en la segunda porción en la segunda porción del duodeno va a salir esta yema hepática, ¿no? Pero no sale sola, sale con una pequeña yema que va a ser la vesícula biliar y con una yema pancreática, ¿ok? Y dorsalmente se forma la yema pancreática dorsal, porque algo interesante del páncreas es que tiene se forma a partir de dos estructuras, ¿ok? Lo vamos a ver después. Lo más resaltante acá del hígado es que aparece a la mitad de la tercera semana, ¿ok? Muy pronto, muy pronto, como una prominencia, ¿ok? Como una prominencia hepática. Las células hematopoyéticas y las células de Kupffer y las células de tejido conjuntivo van a derivar del mesodermo del tabique transverso, ¿ok? Pero los hepatocitos sí vienen de endodermo. El resto de estructuras que forman el hígado, mesodermo, ¿bien? Pero los hepatocitos sí son endodermo, ¿bien? En la 10ª semana, el hígado es tan grande, ¿no? Que representa el 10% del peso. Y bien, nada más, eso es lo más importante de acá. Ahora, páncreas. El páncreas, una estructura que tiene dos orígenes, ¿no? Como sabemos, nace, ¿no? Prácticamente de la yema hepática, la parte ventral, y la parte dorsal, bueno, se forma dorsalmente esta estructura. Bien, ambas estructuras se desarrollan normalmente. Miren, haga el páncreas dorsal crece, ¿no? Con su conducto. El páncreas ventral también crece con su conducto, ¿no? Que está unido al colédoco. Y bueno, vamos a ver un poquito de la anatomía del páncreas. Este es el páncreas. El páncreas está conformado por una pequeña colita, acá es una colita medio rara, se llama apófisis unciforme o proceso unciforme, ¿ok? Cabeza, cuerpo y cola, ¿bien? La yema ventral va a formar apófisis unciforme y la mitad inferior, no la mitad inferior, la parte inferior de la cabeza, ¿ok? El resto de la cabeza, cuerpo y cola viene de el páncreas dorsal, ¿ok? Entonces es dorsal y esto es ventral. Bien, ¿qué más? El conducto pancreático principal o el conducto de Wirsung. El conducto de Wirsung es esto de acá. ¿Ok? Este es el conducto de Wirsung. Pero antes de hablar de eso, veamos qué es lo que está pasando acá, ¿no? ¿Por qué terminan juntándose? Sigue creciendo el hígado, ¿no? Sigue creciendo el hígado con sus conductos. Conducto hepático derecho, este es el derecho y este es el izquierdo, formando el conducto hepático común. ¿Ok? Acá tengo a la vesícula biliar con el conducto cístico y conducto hepático común se juntan y forman el colédoco. ¿Bien? Y este colédoco está unido al páncreas ventral. Cuando gira el estómago, ¿no? Giran todas las asas también va a girar todo esto, ¿ok? Todo esto, ¡pap!, se vuelve dorsal, ¿no? Y bueno, acá se encuentran, se unen, ¿no? Los páncreas, ¿no? Páncreas ventral y páncreas dorsal. Se unen, se fusionan, ¿no? Fusionan sus conductos también, ¿ok? Y esto forma el conducto pancreático principal, ¿ok? Pero ¿de dónde desemboca o de dónde nace el conducto pancreático principal? Nace del conducto pancreático ventral, ¿no? Bien, trabalenguas. Pero bueno, y si se dan cuenta, acá se une el colédoco de verde, se une el colédoco con eh, el conducto de Wirsung o conducto pancreático principal, ¿no? En la ampolla de Vater, ¿no? En la segunda porción del duodeno. También queda el conducto del páncreas dorsal, ¿no? También queda, pero queda como un conducto pancreático accesorio. ¿Por qué? Porque puede estar presente o no puede estar presente, ¿ok?
a veces se cierra y en adultos ni lo encuentras, ¿no? Ya. Y listo. ¿Qué más? Al tercer mes de vida fetal, al tercer mes, se desarrollan los islotes pancreáticos, ¿ok? Los islotes pancreáticos o islotes de Langerhans, ¿ok? Tienen muchas clases celulares importantes, las células alfa, las células beta, células delta, pero las más importantes y las que van a ver en toda su carrera de medicina son las células beta. ¿Por qué? Porque producen insulina, ¿ok? Insulina, producen insulina. Y al quinto mes empieza a excretar insulina. ¿Bien? Listo. Las células alfas creo que producen glucagón, ¿no? Pero no me crean. Ok. Y bueno, ¿no? Eso sería sobre el páncreas, estructura interesante. Y bueno, este es el resumen, ¿no? De lo que estaba hablando, ¿no? Más o menos, todo lo que deben saber, lo que preguntan más, ¿no? Preguntan en su mayoría. Estómago, rota en sentido de las agujas del reloj, el nervio vago que era izquierdo. ¿Expliqué lo del nervio vago o eso se llegó a cortar? ¿Chicas? ¿Chicos? Sí, lo explicó. Ya, listo. Estaba preocupándome lo del nervio vago. Bien. El hígado a la cuarta semana eh, se produce, ¿no? Por una evaginación del endodermo, ¿no? Es como un cachito, ¿no? Que nace una yema hepática, ¿no? Y a él se introducen otras células, ¿no? Células mesodérmicas, como las células de Kupffer, células hematopoyéticas y células conectivas que vienen del mesodermo, se unen, ingresan, ¿no? Para formar lo que conocemos como hígado, ¿no? Finalmente. Páncreas ventral es el que va a rotar. Recuerden, el páncreas ventral es el que rota. Esto es algo tan importante. El dorsal no rota. El páncreas ventral es el que rota. ¿Bien? Y se coloca inferiormente al páncreas dorsal para formar el conducto principal. Bien. Bueno, y el páncreas dorsal que forma el cuerpo, cola, ¿no? Y también forma el conducto accesorio. El páncreas anular rodea al duodeno. Ahora, intestino medio. Esto es menos, ya, es una parte más rápida. Intestino medio. El intestino medio, ¿por qué está formado? Básicamente por el resto del duodeno. ¿Ok? El resto del duodeno, porque hasta acá es intestino medio. Donde se forma perdón, a partir de acá es intestino medio, porque por acá sale la yema hepática, ¿no? Por acá sale la yema hepática, entonces desde ahí para abajo empieza el intestino medio. Entonces sería el resto del duodeno, ilion, yeyuno, ilion y colon, ¿no? Pero no todo el colon, colon ascendente y 2/3 partes derechas del colon transverso, ¿ok? ¿Por qué? Por su irrigación, no lo olviden. Bien. Entonces se ve así en un principio esta asa intestinal. ¿Ok? Acá ya puedes ver la yema cecal, que es del ciego, ¿no? Acá ya puedes saber que más o menos por acá va a empezar el intestino grueso. Pero bien, ¿qué pasa? En un principio es un conducto así todo pequeño, ¿no? No muy largo. Acá está el conducto vitelino, ¿no? Está conectado todavía el conducto vitelino. Y bueno, pero ¿qué pasa? Hay un crecimiento rápido, ¿no? Excesivo, no solo de asas intestinales, sino también del hígado, ¿no? Y eso hace que la cavidad abdominal por momentos no, por un momento en el desarrollo sea incapaz de contener a todos los intestinos y al hígado, ¿no? Que son las estructuras más grandes que vamos a tener. Entonces, de forma transitoria, ¿ok? Va a haber una hernia. Y es una hernia fisiológica porque todos pasamos por ella. En el desarrollo, todos pasamos por una hernia fisiológica. Bien, es normal esta hernia. Entonces, las asas intestinales se van a protruir a través de
em, eh, se me va el nombre terriblemente. Por el cordón umbilical, ¿ok? Se protruyen por el cordón umbilical, ¿no? Salen las asas intestinales por el cordón, y se forma la hernia. Eso es normal, ¿no? ¿Y cuándo se produce la hernia fisiológica? Sexta semana. ¿Cuándo regresan? Décima semana, ¿ok? Regresan a la décima semana, vaya, porque el feto ha crecido, perdón, el embrión ha crecido, el abdomen ha crecido, entonces ya hay más espacio, ¿no? Hay más espacio y regresan las asas intestinales. Pero ¿qué es lo característico de esta hernia fisiológica? Lo importante es que regresan rotadas las asas intestinales. Salieron de esta manera y regresan así, regresan rotadas, regresan habiendo rotado 180 grados en sentido contrario de las agujas de reloj, ¿ok? De tal forma que el colon, esto es el colon, queda por encima del intestino delgado, ¿ok? Porque en un principio no era así, fíjate. En un principio estaban lado a lado, pero ahora el colon está por delante, ¿ok? Está por delante del intestino delgado. Bien, y anatómicamente eso es lo correcto, ¿no? Debe estar así. Anomalías. Acá tenemos, por ejemplo, dos cositas. Por ejemplo, acá tenemos a la onfalocele y acá tenemos a la gastrosquisis, ¿ok? El onfalocele es como parecido, ¿no? Una hernia fisiológica, ¿no? Pero no es una hernia fisiológica, ¿ok? El onfalocele es la protrusión de esas intestinales a través de el cordón umbilical, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que estas asas intestinales van a estar cubiertas por amnios. Esa es la gran característica del onfalocele, ¿ok? Está cubierta por amnios. A diferencia de la gastrosquisis también es la salida de asas intestinales, la salida de contenido abdominal a través de el agujero umbilical, pero por fuera del cordón umbilical, ¿ok? Está por fuera del cordón umbilical. Entonces, no va a estar cubierto por amnios. Esa es la gran característica, ¿ok? Recuerden, onfalocele, protrusión de contenido abdominal, sobre todo asas intestinales, pero cubiertas por amnios. En la gastrosquisis no va a haber ningún recubrimiento. Son así, los intestinos para afuera. Otra patología que puede haber es, por ejemplo, las atresias o las estenosis, ¿no? Esta es una atresia intestinal, fíjate, una atresia intestinal. Generalmente es por problemas vasculares, ¿ok? Deja de irrigarse esta zona, el tejido muere y se forma una atresia. Igual acá, no se nutre correctamente cierta zona del intestino, no se desarrolla esta sección y se produce una estenosis, ¿ok? Esto es atresia, esto es estenosis. Bien. Ahora, anomalías del conducto vitelino. El conducto vitelino, lo recuerdan, es esto de acá. Fíjense. ¿Con dónde lo explico mejor? Acá. Este es el conducto vitelino, ¿no? Este es intestino delgado. Y por acá, ¡pac!, sale el conducto vitelino, ¿no? Que es una comunicación con el saco vitelino, ¿no? ¿Y por qué es el saco vitelino? Sirve para nutrir, ¿no? Porque es una estructura que tiene contenido, ¿no? Líquido y que está súper vascularizado. Entonces, se supone que es una estructura para como reservorio, ¿no? Más o menos. Pero bueno, esto desaparece al final. Desaparece el saco vitelino. Entonces ya no sirve. Ya para el final del proceso de desarrollo fetal ya no sirve. No hay conducto, no hay saco vitelino. El conducto vitelino no sirve y debe cerrarse, ¿ok? Y al nacimiento se cierra completamente este conducto. Pero ¿qué pasa? Puede haber errores. Por ejemplo, acá, no, el conducto vitelino no se cierra correctamente y una pequeña porción queda, ¿ok? Y esto se llama divertículo de Meckel. No lo olviden, lo van a ver, ¿ok? Al divertículo de Meckel lo van a llegar a ver en patologías. Por ejemplo, el divertículo de Meckel puede generar una diverticulitis, ¿no? Una diverticulitis. Este pequeño divertículo se puede inflamar, ¿no? Por un fecalito, digamos. Se impacta acá
un pedazo de heces dura, nos impacta, se inflama la zona, genera sobrecrecimiento bacteriano, se inflama y genera un cuadro simulando una apendicitis, ¿no? El cuadro es similar a una apendicitis, ¿no? Porque el apéndice es lo mismo, es un pedazo de intestino que sobra, ¿no? Miren, ese es el apéndice. Entonces, el divertículo de Meckel es algo similar, solo que está en el ilion, ¿no? Está por acá el divertículo de Meckel. Por acá debe estar el divertículo de Meckel. Entonces, se asemeja la sintomatología, ¿no? Se asemeja. Bueno, no lo olviden, divertículo de Meckel. También se puede generar el quiste vitelino, ¿no? Que se cierra por ambos lados y solo queda una pequeña estructura, ¿no? Esto no trae muchos problemas. Y por último tenemos a la fístula vitelina. Es que no se cierra. Hay una comunicación del intestino delgado con el exterior a través del ombligo, ¿no? A través del ombligo. Y bueno, el bebé llega pues porque el ombligo le huele muy mal, ¿no? Ombligo, perdón, bebé o niño, ¿no? Porque a veces pasa desapercibido esta fístula. Y bueno, es porque las heces se están saliendo por el ombligo. También va a haber anomalías en la rotación. Por ejemplo, que la R en fisiológica es importante por eso, porque permite esta rotación y generar que el marco colónico esté por encima, ¿no? Por ejemplo, en A. Acá, al parecer, no hubo nada de rotación, nada. Todo se quedó igualito. El duodeno al lado, perdón, el intestino delgado al lado del intestino grueso, ¿ok? Y esto obviamente es peligroso, ¿no? Porque esta curvatura de acá te puede generar en algún momento una obstrucción. Se enredan ahí las asas y se obstruyen. En B vemos que ha rotado, pero no 180, sino ha rotado 90 grados, ¿ok? En sentido de las agujas del reloj, ¿ok? Pero debía ser al revés. Recuerden, es rotación de 180 grados en sentido contrario de las agujas del reloj. ¿Ok? Y bien, eso es con respecto al duodeno. Ahí está el resumen, ¿no? Todo lo importante, ¿no? Que deben recordar. Le dan una chequeada. Vamos a seguir. Algo tan importante. El divertículo de Meckel es una pequeña porción del conducto onfalomesentérico, ¿no? Que lo vamos a encontrar, ¿no? En un adulto, aproximadamente de 40 a 60 centímetros de la válvula iliocecal. ¿Cuál es la válvula iliocecal? Es donde termina el ilio y se conecta con el intestino grueso, ¿no? Que es, esta parte se llama ciego. Es acá hay una válvula. Esa es la válvula iliocecal. Entonces, si yo quiero encontrar el divertículo de Meckel, si tengo la sospecha, esto lo hacen sobre todo en cirugía general, ¿no? El paciente tiene todos los síntomas de una apendicitis, ¿no? Tiene dolor, ¿no? En el hipocondrio derecho, ¿no? Marcado. Tiene, ¿qué signos? A ver, signo de Murphy, no, McBurney, signo de McBurney, donde presionas en el hipocondrio derecho y sueltas y hay dolor, ¿no? Bueno, sintomatología de todo eso. Pero le haces ecografía, el páncreas normalito, genial, está fino. Eso aleja tu sospecha, ¿no? Pero no te confirma nada. Entonces el paciente ya está súper descompensado. ¿La solución qué es? Cirugía laparoscópica exploratoria, ¿no? Entran para explorar, ¿no? Para ver qué está causando el dolor. Al páncreas, primero van al páncreas. El páncreas lo encuentran bien, bien, sanito. Entonces, lo que hacen es buscar el divertículo, ¿no? Tal vez este paciente tiene un divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel no es normal, chicos, ¿ok? No es normal, pero algunos pacientes pueden tener. Entonces lo que hacen es buscar 1 metro desde la válvula iliocecal, van siguiendo al ilio hasta 1 metro, ¿ok? ¿Por qué? Porque en teoría el divertículo lo vas a encontrar de 40 a 60 centímetros, ¿ok? Bien, listo. Ahora, ¿dudas, preguntas, chicos, de intestino medio? Una pregunta, ¿la válvula iliocecal de dónde iba?
La válvula ileocecal es esto, es la unión, es el pase de ilion, es el pase de ilion, esto es el ilion, al ciego, ¿no? A la parte del ciego del colon ascendente. El paso de acá, de ilion a ciego, se llama, bueno, no se llama ese paso, ¿no? Hay una válvula ahí. Hay una válvula que se llama válvula ileocecal, ¿no? Ileocecal, está acá. Pero a lo que me refería acá en esto, de 40 a 60 centímetros, es de la válvula ileocecal, o sea, desde acá, yo estoy acá, de 40 a 60 centímetros, voy a encontrar al divertículo de Meckel. ¿Ok? Por acá estará el divertículo de Meckel. ¿Me dejo entender? ¿Y por qué? Porque el divertículo de Meckel es intestino delgado, ¿no? En un principio, ¿no? Del desarrollo, digo demasiado, ¿no? Es una muletilla que ya me está empezando a fastidiar, de verdad. El intestino delgado está por acá y por acá encuentro al conducto vitelino, ¿no? El conducto vitelino y el resto se continúa. Esto es ilion también, esto es ilion. Y acá veo la yema cecal, ¿no? Que va a ser intestino grueso en algún momento. Esto va a ser intestino grueso, pero todo esto era intestino delgado, ¿ok? Entonces, por acá voy a encontrar al conducto vitelino. Entonces, si yo sospecho de un divertículo de Meckel, recordemos que el divertículo de Meckel en un principio fue el conducto vitelino. En un principio fue el conducto vitelino que no se cerró correctamente. Entonces lo que hago es buscarlo, ¿no? Lo busco por acá y aproximadamente está de 40 a 60 centímetros de la válvula ileocecal. Bien. Ya, sería eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gastrosquisis, hernia sin contenido peritoneal, ¿no? Ni amnios, ¿ok? No lo olviden. Eso fácil les pregunto. Ahora, intestino posterior. El intestino posterior es desde el tercio distal del colon transverso, ¿no? El tercio que dejamos. Sigue el colon descendente, el colon sigmoides y el recto. ¿Ok? Con la porción superior del conducto anal. ¿Por qué? Porque el conducto anal se forma de dos estructuras. ¿Ok? El conducto anal, ¿cómo lo explico? Acá tengo la cloaca, ¿no? Recordamos a la cloaca que va a ser dividida por el seno urogenital, perdón, por el tabique urogenital, lo va a dividir, ¿no? Y finalmente me queda esta porción. Esto me va a formar al conducto anal, al recto, perdón, recto. Necesito una imagen para explicar esto. Esto me va a ayudar bastante, ¿ok? Acá tengo al colon descendente, colon sigmoides, ¿ok? Colon sigmoides, y acá tengo el recto, ¿ok? Este es el recto, es parte del intestino, pero por acá se forma esto de acá, esta porción de acá, eso es el conducto anal. Conducto anal no es lo mismo que el recto, ¿ok? El recto es una parte del intestino, pero no es el conducto anal. Esto es el conducto anal. Y esta porción se forma a partir de tanto intestino primitivo, tiene parte de intestino primitivo, como de ectodermo. ¿Ok? Eso es lo interesante, ¿no? El conducto, este es el recto, ¿no? Acá. Acá está terminando el recto y este es el conducto anal. Va a tener parte de intestino posterior, o sea, del intestino primitivo posterior, y el resto se va a formar de el famoso proctodeo. ¿Ok? El famoso proctodeo.
el proctodeo tiene origen ectodérmico. ¿Bien? Ectodérmico. En cambio, el intestino posterior, sabemos, lo hemos estado viendo, es endodérmico, ¿no? Es endodermo. Bien. Entonces, ya sabemos que el conducto anal se forma de endodermo y ectodermo. Esa es una característica interesante. Al final de la séptima semana, la membrana cloacal se rompe y crea la abertura anal del intestino posterior y una abertura ventral para el seno urogenital. Eso es lo que les expliqué, ¿no? La membrana cloacal se va a romper, se va a dividir en dos partes, ¿no? Una para el intestino posterior para que forme el conducto anal y el otro para que forme el seno urogenital. Eso lo vamos a ver en sistema urogenital, ¿no? Bueno, y bueno, acá ven algo que dice línea blanca, ¿no? Es básicamente la zona que va a estar expuesta, ¿no? al exterior, digamos, ¿no? Y esto va a ser la parte que es más muscular, ¿no? Este es el esfínter. Bien, listo. Anomalías, ya, con eso acabamos el sistema digestivo. Anomalías, bueno, vamos a tener también fístulas, ¿no? Una fístula anorrectal no se forma la parte, no se forma la parte del conducto anal del intestino posterior, y es más, hay una fístula con uretra, ¿no? Este es en caso de varones, ¿no? Una fístula con uretra. Pero ¿qué pasa si la fístula es en mujeres, ¿no? Antes de la uretra está el conducto vaginal, ¿ok? Entonces la fístula va a ser con el canal vaginal. También hay fístulas rectoperineales que desembocan en el perine. Una atresia, ¿no? Una atresia anal. No se llega a formar esto que hemos visto, ¿no? El conducto anal no se forma, básicamente. ¿Ok? Ahí está la depresión anal, ¿no? El proctodeo y la parte del intestino posterior no forman el conducto anal. ¿Bien? Se llama ano imperforado. Es importante siempre revisar la presencia de el conducto anal, ¿ok? Al nacimiento. Eso lo hacen los pediatras, ¿no? Revisan, ¿no? Que todo esté ok, porque se les pasa. Hubo casos que se les pasó revisar y bueno, trae problemas al final, porque esto debe ser una cirugía, ¿no? Debe entrar a cirugía para hacer viable el conducto. Otras anomalías que tenemos es la hipoplasia por hernia diafragmática. ¿Por qué? Acá se forma una hernia en el diafragma, ¿ok? Se vence las fuerzas y todo el contenido abdominal pasa al tórax, ¿ok? No todo, ¿no? Pero gran parte pasa al tórax. Pero esto es en un periodo embrional, durante el desarrollo embrional. Todo pasa al tórax. Lo que causa que el pulmón izquierdo no se desarrolle correctamente. Y por eso hay hipoplasia pulmonar. El pulmón es chiquito, nunca se desarrolló, él nace y ya no se puede hacer nada con ese pulmón, ¿no? O sea, se puede reparar las hernias, las vísceras herniadas, ¿no? Las podemos regresar, ¿no? Se puede colocar una malla, ¿no? Etcétera, pero ese pulmón ya no hay nada que hacer, ¿no? Que ese pulmón queda hipoplásico. Y otra cosa que tenemos es la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? O megacolon, ¿no? Acá el colon es súper grande, ¿no? Súper grande. ¿Y cuál es la característica de la enfermedad de Hirschsprung? La característica es que no hay ganglios, ¿ok? En esta área, aproximadamente del colon sigmoide y del recto, no hay ganglios parasimpáticos, ¿ok? Y bueno, la enfermedad de Hirschsprung puede traer patologías como, por ejemplo, obstrucción intestinal, ¿no? Porque las asas son tan grandes que entre ellas se enredan. Acá está el resumen, ¿no? Todo lo que deben saber más o menos. Y bueno, dudas, preguntas, chicos, algo no está quedando claro. Sigo, sigo todavía acá o no. Quiero ver. Sí, estoy acá. Perdón, hablé bastante más o menos. Me había quedado en estómago, ¿no? Y cuando me di cuenta, ya estaba pasando a intestino medio. Así que, bueno, pucha.
No sé por qué. Ah, ¿sabes qué puede ser? Está en, está en una clase. Está en clase de medicina legal. Y me salí, pues, porque ya tenía que dar esta clase. No sé qué habrá pasado fácil. Me estaban llamando o no sé. Pero bueno. ¿Ha quedado grabado lo de estómago? Porque esa parte no pude oír. Sí, todo está grabado. En teoría, como lo bueno es que Thais se quedó, entonces la grabación continuó. Ahorita llevamos hora y media de grabación. Lo bueno es eso, ¿no? Así que todo está grabado. También la parte que no estoy, pero todo está grabado. Ya. Listo. Ahora, osteomuscular, vamos rápido, ¿no? Rápido, 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 rápido. No hay mucho que decir tampoco, ¿no? Pero es importante saberlo. Tal vez les preguntan, quién sabe. Eh, vamos. Eh, bien. El sistema osteomuscular. Sabemos que huesos, músculos, se forman de mesodermo, ¿no? Mesodermo, sobre todo la parte paraxial del mesodermo. En la parte paraxial del mesodermo, es justo esto de acá, no sé si lo recuerdan al mesodermo, tenía tres partes, ¿no? Una parte paraxial, una parte intermedia y una parte lateral. La parte intermedia me daba al sistema urogenital. La parte paraxial me daba a los somitas, ¿no? Que se dividían en tres las somitas. En esclerotomos, que vienen a ser los huesos y cartílago. El miotomo, los miotomos, que dan músculos, y los dermatomos, que dan piel, ¿no? Pero no toda la piel. Dermis e hipodermis, porque la epidermis viene de ectodermo. Bien, listo. Bien, lo importante acá son estas somitas, esclerotomos, miotomos y dermatomos. Estas se empiezan a organizar. ¿De qué manera? Acá lo podemos ver. Se empieza a organizar de esta manera. ¿Ok? Dorsalmente encontramos a los dermatomas que se empiezan a juntar, ¿no? Entre ellas se juntan, se empiezan a reproducir. Al lado, lateralmente, a este conjunto de dermatomas, se empiezan a formar los miotomas, ¿ok? Los miotomas se empiezan a formar al lado. Y ventralmente, ¿no? Ventralmente se empiezan a formar los esclerotomas, ¿no? Lo que va a formar los huesos. O sea, se empiezan a juntar entre ellas. Luego, acá podemos ver que adquieren otro tipo de organización, ¿no? Los dermatomas, por delante los miotomas y acá esparcidos los esclerotomas. Bien, y bueno, siguen su crecimiento, etc. Y estas somitas se van a esparcir por todo el embrión yendo a completar estructuras, ¿no? Lo sabe, por ejemplo, lo que acabamos de hablar, al hígado. Van células hematopoyéticas, células de Kupfer, células de tejido conjuntivo, que son necesarias para formar el hígado, pero vienen del mesodermo, ¿ok? Y así, en todas las estructuras, porque casi en todo nuestro cuerpo hay músculo, ¿no? Bien, ahora, entremos ya un poquito acá. El esqueleto axial, ¿no? Incluye cráneo, columna vertebral, costillas y esterno, ¿no? Esqueleto axial. No incluye las extremidades. En general, el esqueleto se desarrolla a partir de las placas paraxiales, o sea, estas de acá, estas son mis placas paraxiales, y lateral, ¿no? Laterales del mesodermo. Y a partir de la cresta neural, ¿ok? Va a haber partes del cráneo, por ejemplo, que se forman de la cresta neural, no completamente del mesodermo, ¿ok? Por ejemplo, hay una imagen y lo explica mejor. El cráneo se puede dividir en dos partes, en neurocráneo, que forma una caja protectora alrededor del encéfalo, o sea, esto de acá, este es el neurocráneo, parietales,
occipitales, temporales, y el viscerocráneo o esplacnocráneo, que forma el esqueleto de la cara, ¿ok? Todos los huesecillos, no todos los huesecillos, ¿no? Mandíbula. Mandíbula. Maxilar, mandíbula. Me acuerdo de otros huesos. Esfenoides, ¿no? Que forman el esqueleto de la cara. Estos de acá, esta parte del esqueleto de la cara, lo vamos a ver en la clase de cabeza y cuello, ¿ok? Nos vamos a concentrar en la bóveda craneal. El proceso de formación de hueso de la bóveda es un tipo de formación que es el membranoso, osificación membranosa se llama, ¿ok? ¿Y por qué se caracteriza la osificación membranosa? Porque este tipo de osificación es a partir de espículas óseas, ¿ok? Son células óseas que empiezan a juntarse formando así, se empiezan a entrelazar, formando como pequeñas espículas que se van diseminando y van formando capas también, capas, 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 y se van extendiendo, van rodeando la estructura. Ese es un tipo de osificación, porque hay otro tipo de osificación que es la osificación membranosa, que lo que hace es primero formar cartílago, ¿ok? Primero forman el cartílago. Algo que también es importante. La osificación membranosa es característica de huesos planos, ¿ok? Y en la bóveda son huesos planos, básicamente. Ahora, el otro tipo de osificación que les abro es la osificación cartilaginosa, ¿no? Donde vemos que primero se forma el cartílago y luego ese cartílago se osifica, ¿ok? Bien. Pero acá en la bóveda es membranos. Bien. Esto de acá. Lo de azul son todas las estructuras formadas por ectodermo, o sea, por la cresta neural. La cresta neural forma estas estructuras. En cambio, ojo, es formado por mesodermo paraxia, ¿no? Y lo de amarillito es mesodermo, pero de la placa lateral. Bien. Cuando veamos cabeza y cuello vamos a entender mejor por qué esas estructuras de los huesos de la cara nacen de la cresta neural, ¿ok? Algo que también debemos tener en cuenta es que al nacimiento los huesos planos están separados por pequeñas costuras de tejido conjuntivo. A eso se llaman suturas, ¿ok? Entre cada hueso va a haber suturas, ¿no? Sobre todo hueso parietal, ¿no? Entre parietal y parietal va a haber una sutura, la sutura sagital. Entre frontal y parietal, la sutura coronal. Y va a haber acá una pequeña, unas formas, unas suturas un poquito más anchas, se llaman fontanelas, ¿no? La más representativa es la fontanela anterior. La fontanela anterior. También vamos a tener fontanela posterior y la fontanela posterolateral o mastoidea, ¿no? Bien. La importancia de la fontanela anterior es que permite ver el nivel de desarrollo del recién nacido. Esto ya es un poquito más para pediatría. Permite ver el desarrollo, ¿no? Porque se debe cerrar esta fontanela aproximadamente al año ya. ¿Qué más? También te permite saber si hay signos de hidrocefalia, ¿no? Porque cuando hay hidrocefalia vas a ver un abombamiento de la fontanela anterior. Porque por la gran cantidad de líquido cefalorraquídeo que va a haber, ¿no? Bueno. De acá podemos hablar de la craniosintosis, ¿no? La craniosintosis es una patología donde se cierran prematuramente las suturas, ¿ok? Se cierran prematuramente y trae problemas, obviamente. Porque ¿para qué están las suturas? Para que permitan el crecimiento del cráneo, ¿ok? Porque el cerebro sigue creciendo hasta los 4 o 5 años, es el mayor pico de crecimiento del cerebro, ¿ok? Entonces, para eso están las suturas, para que permitan el desplazamiento de los huesos. Porque si sería una bóveda cerrada, es imposible que crezca algo ahí. Entonces,
Si hay un cierre prematuro, puede traer problemas. Digamos, se cierra prematuramente la sutura coronal. Esto ya no se puede expandir tanto para arriba, ¿ok? Entonces, ¿qué hace? El cerebro empieza a crecer para adelante. Perdón. El cráneo empieza a crecer más para estas zonas, ¿no? Porque ya no puede crecer más para arriba, ¿ok? Perdón, la sutura sagital sería en este caso. La sutura sagital. Bien, esa es la craniosintosis, cierre prematuro de las suturas. Luego tenemos el neurocráneo cartilaginoso o condocráneo, ¿no? Que está formado por el proceso que hemos hablado y generalmente es la base del cráneo. Cuando lleven anatomía 2, van a estudiar más la base del cráneo. Pero acá tenemos el hueso etmoides, ¿no? Que es el murciélago que lo llaman. Tiene dos partes, dos orígenes, perdón. Perdón, el esfenoides tiene dos orígenes. El esfenoides tiene una parte que viene de la cresta neural y otra parte que proviene de el mesodermo, ¿no? Ese es el esfenoides. Perdón, el esfenoides es el murciélago. Sí, me equivoqué. Este es el murciélago. Bueno, acá tenemos el agujero occipital, ¿no? Por acá sale la médula. Y bueno. Más. Ah, eso es lo que se hablaba, ¿no? La craniosintosis. Ah, justo, ¿no? Siempre hablo de la sutura sagital, porque es la única que tengo imagen. Un cierre prematuro de esta sutura. Y fíjense cómo crece el cráneo, ¿no? O sea, el cerebro sigue creciendo, necesita espacio. Y bueno, crece para eso, para frontalmente y a nivel occipital también. ¿Ok? La regulación del cierre de las suturas requiere secreción de diversas isoformas del factor de transformación de crecimiento beta. Los factores de crecimiento de fibroblastos y los receptores del factor de crecimiento de los fibroblastos también intervienen en el cierre. Ahora, por último, columna vertebral. ¿Cómo se forma? Acá tengo mi médula, ¿no? Lo principal. La médula está ahí desde el inicio. Es lo primero que vamos a tener ahí. Luego vienen estas somitas, ¿no? Estas somitas vienen y se ponen alrededor de la médula, ¿ok? Y la van a osificar, ¿ok? Estas zonas que se empiezan a osificar se dividen por zonas. Estas se llaman esclerotomas. Se llaman esclerotomas, ¿ok? ¿Qué es lo característico de estos esclerotomas? Es que se van a reosificar. Así se llama el proceso. Reosificación. ¿Qué quiere decir? La mitad inferior de un esclerotoma se va a fusionar con la mitad superior de el esclerotoma contiguo. ¿Ok? Entonces, esta mitad inferior con esta mitad superior se van a fusionar. Y esto es una vértebra. Bien, así se forma. Ese es el proceso de reosificación. La mitad inferior de un esclerotoma con la mitad superior del esclerotoma contiguo se fusionan. Y esa es la vértebra. ¿Ok? Esa es la vértebra que vamos a ver. Bien. Y bueno, ya sabemos los espacios intervertebrales, ¿no? Por dentro, ¿qué tenemos? Al núcleo pulposo, ¿no? El núcleo pulposo. El famoso núcleo pulposo que sabemos que antes era la notocorda, ¿no? Antes fue la notocorda. Bien. Eso sería sobre el súper resumen, ¿no? De cómo se forman las vértebras. Ahora, el esternón puede tener algunas anomalías. El pectus excavatum, ¿no? Es una depresión. El esternón está súper deprimido, ¿no? Está triste. ¿Por qué? Porque las estructuras óseas no se formaron correctamente, ¿no? Pues acá vemos una tomografía, una reconstrucción de una tomografía y vemos pues que no está el esternón, no está la forma de corbata que tiene el esternón, no está, solo tienen dos huesecitos por ahí, ¿ok? Y por eso pues, hay una depresión, ¿no? El esternón, no hay que lo sostenga. También puede haber un pectus carinatum, ¿no? Que es al revés, ¿no? Es un esternón así,
en horquilla, ¿no? Pectus carinatum. Es poco frecuente, puede ser completo, localizarse en cualquier extremo del esternón. Los órganos torácicos solo están cubiertos por piel y por tejido blando, ¿no? Casi no hay nada que los proteja, ¿no? De un golpe ahí. Bien, la mayoría de los músculos se originan a partir, ya dejamos huesos, vamos un poquito a músculos, rapidísimo. La mayoría de los músculos se originan a partir del mesodermo, lo sabemos, por los miotomos. Los músculos esqueléticos van a derivar del mesodermo paraxial. Las somitas que originan los músculos del esqueleto axial, la pared del cuerpo y las extremidades forman, ¿no? Perdón, no lo leí correctamente. Los somitas, ¿no? O sea, los miotomos, van a originar músculos del esqueleto axial, pared del cuerpo y las extremidades, ¿no? O sea, en general. Y los somitómeros van a originar los músculos de la cara, ¿ok? Más adelante, cuando veamos cabeza y cuello, vamos a ver a los arcos faringeos, ¿ok? Los arcos faringeos, acá tenemos primer arco, segundo arco, tercer arco. Estos son como paquetes completos, yo los llamo así, porque cada arco faríngeo tiene un nervio que pasa por el arco faríngeo, un nervio, vasos sanguíneos y tejido mesenquimatoso, ¿ok? Ese pack completo para formar cualquier estructura, ¿no? Y bueno, hay 6 de ellos y van a formar cara, cuello, ¿no? Todo esto van a formar los arcos faríngeos. Bien, una patología a nivel muscular es el síndrome de abdomen de ciruela pasa. No hay musculatura abdominal, no están los rectos abdominales, ¿no? Lo que dan los coquitos. No hay, y bueno, prácticamente palpas los órganos abdominales, ¿no? En esta patología. Bien. Preguntitas así rápidas para irnos. Preguntitas. Hernia umbilical fisiológica se encuentra entre las semanas 6 y 10, ¿no? 6 y 10, no lo olviden. Entre las semanas 6 y 10 está la hernia fisiológica. A las 6 semanas debe salir los intestinos y a la 10ª semana deben estar regresando, ¿ok? ¿Por qué salen? Porque no hay espacio. Bien. Ahí está. Es una característica en la formación del páncreas. La porción ventral forma la cola del páncreas. No, la porción ventral, ¿qué me forma? La porción ventral forma dos cosas. Parte de la cabeza y el proceso uncinado. ¿Sí? Dos cosas, ¿no? El dorsal, el resto. El resto de la cabeza, la cola y el cuerpo. Y el cuerpo. ¿Bien? Entonces, esto es falso. El páncreas ventral rota y se coloca por encima del páncreas dorsal. Sí rota, pero se coloca por debajo. ¿Ok? El páncreas dorsal rota para unirse al páncreas ventral. Falso. El que rota es el ventral. ¿Ok? El que se va es el ventral. El páncreas dorsal forma el cuerpo. Sí, ¿no? Sí, forma el cuerpo. Esta sería la correcta. El conducto pancreático principal se forma en la porción ventral. El conducto pancreático principal en realidad tiene dos estructuras que lo forman, ¿no? Pero ¿de dónde nace? De la porción ventral. Me está haciendo dudar esto, la verdad. Vamos a ver, ¿cuál era la respuesta? El páncreas dorsal forma el cuerpo, ¿no? Eso era lo verdadero. ¿Y por qué estaría mal esto de acá? El conducto pancreático principal se forma. Esa es la pregunta, se forma. Sabemos que el páncreas dorsal y el páncreas ventral tienen conductos, ¿no? Pero ¿quién forma este conducto? Que es el más grande, obviamente, ¿no? Es el conducto de Wilson que se une al páncreas ventral
y forma el conducto pancreático principal. ¿Ok? Pero ¿dónde se forma? Se forma en el dorsal. ¿Y dónde llega a desembocar el conducto pancreático principal? En el ventral. Desemboca en el ventral, pero se forma en el dorsal. ¿Ok? Bien. En el desarrollo del aparato digestivo, aunque sinceramente fácil, podían haber reclamado esta pregunta, ¿no? Si alguien marcó la E, no está tan descabellado, ¿no? Pero bueno. En el desarrollo del aparato digestivo, el conducto vitelino se comunica con... ¿Recuerdan al conducto vitelino? ¿No? Conducto vitelino que te conectaba al saco vitelino en el intestino. Intestino delgado, para ser más exactos. Más exactos, ilio. El ilio. Y que me da una patología que se llama divertículo de Meckel, si no se cierra correctamente, ¿no? El divertículo de Meckel. ¿Ok? Entonces, ¿con qué se comunica? Intestino delgado, sí, claro. Colon transverso, no. Ascendente, válvula, no. Duodeno, no. Era intestino delgado. Y si quería ser más exacto, ilio, ¿no? Bueno. Hipoplasia pulmonar congénita suele ir asociada a la siguiente patología. Hemos visto, ¿no? Hipoplasia pulmonar congénita. El pulmón no creció, está chiquito. ¿Por qué? Generalmente es porque hubo una hernia diafragmática, ¿no? Hernia diafragmática. En relación al divertículo de Meckel, marque el enunciado correcto. ¿Puede haber secreción de orina por el ombligo? No, nada que ver. Divertículo de Meckel, no hay comunicación con el exterior. Y si quiero hablar de una fístula, no va a haber salida de orina, va a haber salida de heces. Parte del alantoides que ha quedado permeable. Falso, falso, falso. El alantoides es otro conducto. No se olviden. Acá. No, este no. Acá. El alantoides es otro conducto, fíjate, que viene de el seno urogenital. Este es el seno urogenital y este es el alantoides que se continúa. En cambio, el conducto vitelino se conecta directamente con el intestino. ¿Okay? Son dos conductos diferentes. ¿Okay? El conducto vitelino y el alantoides. Parte del alantoides, no es nada de eso. Se encuentra en el yeyuno, se encuentra en el ilio. ¿Es rezago del conducto vitelino? Sí. Es un rezago del conducto vitelino. Se encuentra en la parte mesentérica del ilion. Esta es una parte que no expliqué. Acá tengo el ilion, ¿ok? Entonces, el intestino, ilion. Recuerden que tiene mesenterio. Les hablé del mesenterio, que es este velo que nutre, ¿no? Que nutre al intestino. Bien. El mesenterio no está por todo, no está rodeando el intestino, solo está adherido a una parte de él. Y el divertículo de Meckel está para el otro lado, ¿ok? Estaría para el otro lado. Entonces, ¿se encuentra en la parte mesentérica del ilion? No. La parte mesentérica es esta. Y el ilion es esta de acá. ¿Ok? Bien. Entonces la respuesta es que es un rezago del conducto vitelino. Bien, eso sería todo, chicos. ¿Dudas, preguntas de las preguntas? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que quieran que vuelva a explicar? Creo que todavía quedó claro. Disculpen por esto de que me fui. ¿Dudas, preguntas, chicas? ¿Todo bien? Bien. Espero que le esté yendo bien en Embrio. Gracias. Y bueno, estudien. Y si pueden conseguirme un examen final para repasarlo en embriología, que sea del siglo pasado, lo mejor, ¿ok? Para ver qué están preguntando, cómo lo están preguntando, ¿no? Y repasarlo eso al final, ¿ok? Bueno, sea todo. Nos vemos la siguiente semana, domingo, ¿sí? La siguiente semana, domingo, como siempre, ¿ok? Chao, chao. Muchas gracias.